Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en este día. Queremos mandarles un saludo especial y desearles que Dios les bendiga en todas las actividades que están realizando, ustedes en sus casas, en sus familias, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que ustedes estén realizando sus actividades cotidianas, queremos decirles que Dios les bendiga mucho. Y como hemos estado en estos días nosotros enseñando acerca de lo que es la finalización de este año y empezar el nuevo año, queremos seguirles dando a ustedes algunas herramientas que creo que son importantes cuando se trata de finalizar el año y avanzar en ese propósito de querer alcanzar esa meta de parte de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los planes que es necesario realizar y cómo la Biblia a nosotros nos enseña de que es importante que nosotros tengamos planificaciones, ¿no? Realicemos una planificación. Pero hoy vamos a poner esto en sobre la mesa, ¿no? Sobre una cosa que es muy importante en el hecho de decir que todos los planes que nosotros tenemos debemos someterlos a la voluntad de Dios. Sí, esto es muy importante, ¿no? Todos los planes que tenemos que someterlos a la voluntad de Dios. Y para esto vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña, qué es lo que la Biblia nos dice cuando se trata de que los planes que nosotros tengamos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro negocio, para la iglesia, para todo lo que emprendamos, para los estudios, los proyectos que tengamos, ¿por qué tenemos que someterlos a la voluntad de Dios? Y déjeme empezar con un texto que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 25, el cual dice, en una frase corta, dice, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis por vuestra vida. La Biblia en muchas partes de la Escritura a nosotros nos habla de que quien tiene el control de todo es Dios. Y la Biblia nos dice a nosotros que no tenemos que afanarnos. No, no, esto no es voluntad de Dios. El afán en nosotros ha causado mucho daño, ha causado muchos problemas. En realidad y sigue causando muchos problemas. La preocupación, el estrés, la angustia. Queremos animarles a cada uno de ustedes a pensar que nosotros somos hijos de Dios y Dios tiene el control de todas las cosas. Eso hemos hablado la semana pasada. Y por eso que quiero enfatizar que cuando nosotros tenemos que poner nuestros planes a la voluntad de Dios, tenemos que no afanarnos, no afanarnos. Más bien, en lugar de esto, nosotros tenemos ciertas necesidades y Dios sabe que tenemos estas necesidades. Por lo tanto, existen al menos tres necesidades importantes cuando se trata de nosotros someter los planes a la voluntad de Dios. Primero, tenemos necesidad de trazar un rumbo. Tenemos necesidad de trazar un rumbo. Ninguna persona cada día puede levantarse sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Y menos que menos empezar una vida, empezar un año, empezar algo sin saber a dónde ir. Recuerde que nosotros tenemos muchas herramientas que trazan la dirección, el camino hacia donde vamos. Tenemos una brújula que nos indica el norte, el sur, el oeste, el oriente. Y todo esto nos está guiando porque tenemos que tomar un rumbo a donde ir. Entonces tenemos en nuestros vehículos un volante que dirige por el camino por donde debemos llevar. Nosotros tenemos instrumentos que nos guían y nos dicen a dónde es nuestro caminar diario, ¿no? Por eso es necesario trazar un rumbo. Pero la Biblia dice lo siguiente, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos lo dirige el Señor. Proverbios 16:9. Escuche bien lo que dice este versículo, ¿no? El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Entonces, si nosotros escribimos planes para nuestra vida, eso está bien. Si nosotros trazamos un rumbo en nuestra vida, eso está muy bien. Pero tenemos que pensar que el primer paso que vamos a dar tiene que estar bajo la voluntad de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo esa alineación con Dios. Creo que es muy bueno, ¿no? Entender que cuando nosotros caminamos con Dios, tenemos que estar alineados al paso que Dios nos da. Recuerdo una historia que me pareció muy impactante en mi vida y dice que un hombre todos los días se levantaba
Y cuando se levantaba, él se iba a una cantina a emborracharse. Y dice que un día su hijo le estaba siguiendo. Él se levantó y su hijo pequeñito daba saltos en cada paso que él daba hacia adelante. Y el hombre se dio la vuelta y le dijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y el niño le dijo, hacia donde tus pasos van. Él sabía que a donde él estaba caminando era en dirección a la cantina. Y su hijo estaba caminando por sus propios pasos, yendo encima de sus propios pasos. Escuche bien, nosotros tenemos que alinearnos a los pasos de Dios. Si nosotros queremos trazar un rumbo, tenemos que pensar que nuestro aliado es Dios. Número uno. Número dos, tenemos necesidad de someter las decisiones a un consejo, a un consejo. Todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones y las decisiones no son fáciles de tomar. A veces son decisiones complicadas. ¿Por qué? Porque una vez que trazamos el rumbo, en medio del rumbo tenemos que decidir a dónde vamos, qué hacemos, cómo presupuestamos, cómo manejamos las cosas. Entonces la Biblia dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Escuche bien, ¿no? Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. ¿De qué está hablando? El texto de Proverbios capítulo 15, versículo 22, está hablando de planes. Está hablando de trazar rumbos, de ir en direcciones alineadas a Dios. Pero cuando los planes, por más buenos que sean, no están sometidos a un consejo, es muy posible que fracasen esos planes. Entonces es muy importante aquí lo que nos dice la escritura. Cuando los planes están abundantes de consejo, entonces las cosas van bien. Créamelo, hay veces en la vida que nos resulta muy complicado a nosotros tomar decisiones. Y estas decisiones se vuelven mucho más complejas cuando nosotros no sabemos por dónde estamos caminando. Hoy en día, los instrumentos que nos ayudan a guiar nuestros pasos cada día nos ponen como una especie de semáforo. No sé si ha visto usted cuando usted se dirige de una ciudad a otra ciudad y pone en su teléfono una ruta por la cual quiere que vaya. Le da varias alternativas. Y ahí en el Google Maps o en el mapa en el cual está usted mirando la ruta, resulta que hay unos espacios de la carretera que están en rojo. En rojo. ¿Qué significa eso? Significa que hay un exceso de tráfico. Exceso de tráfico. Y algunos de estos aparatos le dan una ruta alterna, en la cual no hay un camino rojo, sino hay un camino azul. Entonces esto no es otra cosa sino un consejo. Un consejo. En la vida tenemos que tomar muchas decisiones. Con quién tenemos que trabajar, cómo debo invertir, con quién me debo casar, con quién me debo relacionarme. Muchísimas decisiones importantes, dónde debo estudiar, cómo debo invertir mi dinero, cómo debo invertir mi fuerza, mi trabajo, cómo puedo cuidar mi cuerpo en cuanto a la salud. Y para todas estas cosas necesitamos tomar consejo. Y cuando nosotros tenemos que tomar decisiones en la iglesia o en el ministerio, escuche muy bien, ¿quién es el que tenemos que poner? Sométalo al consejo. Sométalo al consejo. No tome sus decisiones bajo su propio intelecto. Puede ser que sea bueno, pero muchas veces es muy limitado. Número 3. Tenemos necesidad de escribir un proyecto. Escuche bien lo que le digo. Las cosas importantes en la vida no solamente se piensan y se hacen, sino las cosas importantes en la vida se escriben, se escriben. En la vida tenemos nosotros lo que se llama la planificación. Cuando se construye una casa, estamos hablando de elaborar primeramente un plano. ¿Por qué? Porque en el plano todo se puede corregir. En la escritura todo se puede corregir, se puede poner y se puede borrar. Pero escuche bien lo que dice la Biblia. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Escuche bien lo que estamos diciendo. Y el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 21, nos dice que el corazón genera muchísimos proyectos, muchísimos proyectos. Y tenemos una ilusión y otra ilusión. Pero cuando usted comienza a escribir sus proyectos, las cosas comienzan a cambiar. Y comienzan a tomar forma. Y comienza a estas cosas de decir sí. Y a estas cosas de decir no. A estas cosas de decir tal vez espere, no es el momento.
Es muy probable que en el escribir sus proyectos usted tenga como etapas, fases, ¿no? Fases, fase 1, 2, 3, 4, 5. Y usted va a trabajar en la número 1 y luego la número 2 y no va a caer en ningún tipo diríamos, de una especie de frustración o algo parecido, sino lo que va a tener usted es, como dice aquí, ¿no? Va a tener que sus proyectos prevalecerán en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que definirá con exactitud lo que debe decir sí, lo que debe decir no y a lo que debe decir espere por un momento. Entonces esto es importante. Entonces nosotros tenemos necesidades de trazar un rumbo, tenemos necesidades de someterlo a un consejo, tenemos necesidad de escribir un proyecto. Pero recuerde que en todo esto Dios es el protagonista. Por eso hay algunas cosas que debemos entender. Y concluimos diciendo lo siguiente. Número 1. Dios quiere que no nos afanemos. Quiere que confiemos. Escuche bien esto, ¿no? Dios quiere que no nos afanemos. Dios quiere que confiemos. Confiemos. En la vida no todo va a ser fácil. Y creo que la cosa más importante es tener la confianza en el Señor. La confianza en el Señor. Yo me sorprendo al mirar hoy en día muchos deportes extremos. Personas que se suben a una montaña y se lanzan confiando en la fuerza de una cuerda. La pregunta es, ¿qué pasaría si esa cuerda se rompe? Morirían, morirían. Entrega la vida a una cuerda. Entreguemos la vida al Señor, quien no es solamente una cuerda. Recuerde, Dios es el Dios. Dios es Dios. Y Dios tiene el control de todas las cuerdas, tiene el control de todas las cosas. No tiene el control solamente de un momento, sino tiene el control de todos los momentos. Segunda conclusión, Dios quiere que planifiques, pero Él determina los tiempos y los caminos. Escuche bien, no se sienta mal si un plan sale mal. Dios determina los tiempos y los caminos. Dios determina los tiempos y los caminos. Y saben que esto es muy importante entender. Y como una conclusión clave, no, Dios quiere que planifiques, pero Él determina los tiempos y los caminos. Recuerde que la escritura en otra parte dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos y mucho más perfectos que nuestros caminos. Número 3. Dios quiere que tomes decisiones. Escuche bien. Dios quiere que tomes decisiones, pero bajo el consejo de sabios. Dios quiere Qué bien, ¿no? O sea, qué fácil es tomar una decisión cuando la sabiduría de personas de Dios pueden influir en tus decisiones. Entonces Dios quiere que tomes decisiones, pero bajo el consejo de sabios. Y esto hace que tome fuerza, ¿no? Lo que antes habíamos aprendido que era una necesidad, que necesitamos tener consejo. Entonces sí hay que tomar decisiones, pero bajo la influencia de muchos sabios. Por último, Dios quiere que escribas proyectos. Muy bien, escribe tus proyectos para el 2023. Pero recuerda que el director del proyecto es Dios. Escribe proyectos, pero recuerda que el director del proyecto es Dios. No puede ser tú, no puede ser tu pensamiento, no pueden ser tus ideas, tienen que ser las ideas de Dios, tienen que ser los pensamientos de Dios, porque eres el director, es el director, tú eres el mayordomo. Entonces escribe el proyecto y somételo al dueño del proyecto y te irá muy bien, muy bien. Por último, quiero leerles un versículo que me impactó mucho a mí y se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, que dice lo siguiente: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Escuche bien, le voy a leer de nuevo, ¿no? Dice aquí: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Este es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios y es el deseo
de cada uno de nosotros para que este año que viene sea un año en el cual usted pueda tomar las mejores decisiones, pueda escribir un gran proyecto para su vida y pueda trazar un rumbo bajo la dirección y la cobertura del Dios Todopoderoso. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este día y gracias por este tiempo. Pido tu bendición y pido que seas tú, Señor, llevando de la mano a cada uno de mis hermanos, sabiendo que no nos vamos a afanar, porque en ti confiamos y de ti dependemos todos los días. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.